Castillo, y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para platicar un poco de la palabra de Dios. Me acompaña como los últimos jueves mi hermano Héctor Marfil, y él ya está listo para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, sea cual sea. Y para eso te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Tú ya los conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. También te voy a dar mi número de celular por si quieres enviarnos mensajes de texto o WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607 para que nos mandes mensajes. También puedes buscarnos en Facebook. En Facebook estamos como Volviendo a la Palabra, o también si prefieres enviarnos un correo electrónico, nuestro mail es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendoa_lapalabra@hotmail.com. También tenemos página de internet, por si quieres visitarla, es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Así se llama la congregación, Volviendo a la Palabra. Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de las últimas 2 semanas. Hemos estado hablando del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar. De hecho, desde la semana pasada queríamos comenzar a hablar de la iglesia pentecostal, pero lo que hicimos es primero hablar de la historia de la iglesia, cómo se ha formado, cómo se han formado todas las denominaciones que hoy existen, cómo hemos llegado a lo que hoy tenemos como iglesia. Si repasamos, comenzamos la semana pasada y veíamos, claro, que la iglesia católica es la más antigua, eso nadie lo puede negar. Así es, ¿Okay? Desde Constantino aproximadamente, de ahí hasta la actualidad, con todas sus desviaciones, con todas sus malas enseñanzas, hasta la Reforma. De la Reforma nace la Iglesia Luterana en el año 1517. Y casi enseguida, por Calvino, nace la Iglesia Reformada en el año 1520. Te decíamos la semana pasada, por ahí tenemos un dibujito de cómo se forma el árbol de la iglesia. Si nos pasas tu correo, te lo enviamos a tu correo. Pero ve imaginándolo, te digo, en el 1517 nace la Iglesia Luterana. De la luterana, más adelante, solo se separó una ramita por ahí del año 1722, que son los moravos. Todas las demás denominaciones que conocemos salieron de la Iglesia Reformada, de la que empezó Juan Calvino. De ahí, de la Iglesia Reformada, en el año 1525 salieron los anabaptistas, que de hecho, te decía, fueron perseguidos y asesinados por los de la Iglesia Reformada de Juan Calvino. En el año 1534 salieron los anglicanos. En el año 1560 los presbiterianos de la Iglesia Reformada. Ahora, si te enfocas en la Iglesia Anglicana, que esta empezó en Inglaterra, de ahí salieron los bautistas, por ahí del año 1610. Los bautistas. En el año 1646 salieron los cuáqueros. En el año 1750 salieron los metodistas. Y en el año 1789 los episcopales de la Iglesia Anglicana. Ahora, si te enfocas en los metodistas que salieron de la Iglesia Anglicana, de ahí salieron los salvacionistas y el primer movimiento pentecostal en el año 1886. No como hoy se conoce, pero de ahí empezaron a salir el movimiento pentecostal.
La iglesia pentecostal, como vemos entonces, sale de la iglesia metodista. La iglesia metodista había salido de la iglesia anglicana. Esto pasó, la iglesia metodista, en una etapa que se conoció como el Gran Despertar, un avivamiento, pero verdadero, que comenzó John Wesley a finales de los 1800. Esta denominación predicaba, su principal doctrina era la perfección cristiana, es decir, que sí se podía ser santo, que debíamos ser santos. Al movimiento, de hecho, se le llamó Cruzada de Santidad. Y este mismo movimiento empezó a predicar lo necesario del bautismo del Espíritu. Antes de ellos, nadie se había enfocado tanto en el bautismo del Espíritu, pero ellos empezaron a tomarlo en cuenta y a predicarlo. Pero se centraban en la santidad. Ellos sabían que el Espíritu lo que traía consigo era santidad, era poder para vivir en santidad. De este movimiento, como decíamos la semana pasada, como en todas las demás separaciones, surgió un movimiento que también daba énfasis al bautismo del Espíritu, pero estos no hacían énfasis en la santidad, en el fruto, sino que se empezaron a enfocar en la experiencia al recibirlo. Las experiencias, porque eran varias, pero principalmente hablaban del hablar en lenguas. Esto fue en 1901. Casualmente, los pentecostales es una denominación que no nació en Europa como todas las demás, sino que comenzó en los Estados Unidos. Un ministro metodista, Charles Parham, no sé si habías escuchado su nombre, fue el que comenzó este movimiento, basado en Hechos 2. Él predicaba que Dios había de repetir esto, que Dios daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas sin tener que estudiarlos, con el fin de que predicaban. Hasta ahí, aunque la Biblia no dice que había de repetirse, él estaba interpretando bien lo que era Hechos 2. Era hablar otros idiomas con el fin de que predicaran. Entonces, Charles Parham no estaba del todo equivocado. Es decir, en el inicio del movimiento, sí pensaban que las lenguas de las que habla la Biblia eran idiomas. Y eso es lo que pasó en Hechos 2. En una velada, en una reunión de las que dirigía Charles Parham, de hecho era una velada especial porque se juntaron para recibir el Año Nuevo. Ya en el Año Nuevo, de hecho, el día 1 de enero de 1901, ellos dicen que el Espíritu se derramó sobre una mujer apellidada Osman. Ella habló en lenguas, pero dicen que comenzó a hablar en chino y que no habló en su idioma inglés por 3 días, que no podía hablarlo. De hecho, no podía ni escribirlo, aunque esto nadie lo pudo comprobar. Es lo que ellos decían que pasó en la reunión. Después de esto, en los demás servicios había más experiencias. Empezó a haber milagros, sanidades, porque Parham eso predicaba. Parham predicaba la restauración de todos los dones, principalmente el hablar en lenguas. En esto hacía énfasis siempre, según él, las lenguas, pero diciendo que eran idiomas. Eso era la evidencia del Espíritu Santo. Todo esto comenzó en Kansas y el movimiento empezó a crecer. Después, Parham fundó otro colegio en Texas, y ahí en Texas salió uno de sus seguidores, William Seymour, en Houston. Seymour fue enviado a predicar a Los Ángeles, y predicaba a Los Ángeles, California, no a Los Ángeles, y predicaba lo mismo que Parham al principio: el Espíritu y las lenguas como señal. ¿Okay? Esto lo predicó en una iglesia nazarena, pero después fue corrido de ahí, y lo que hizo es conseguir un local en la calle Azusa. Lo siguió una parte de la iglesia de la que fue corrido, y ahí comenzó todo. En ese lugar de la calle Azusa, en sus reuniones, se empezaron a experimentar nuevas lenguas, pero ya no solo eso.
griterías santas y toda clase de desórdenes, porque es lo que son. Los periódicos de aquella época decían: afroamericanos y unos pocos blancos practican los ritos más fanáticos, se agitan a sí mismos hasta caer en un estado de frenesí. Loco, eso era lo que los periódicos decían. Las reuniones de aquel entonces duraban hasta 12 horas y sin predicar. Seymour, por lo regular, no predicaba. Solo había experiencias, sentimientos, gritos y desórdenes. Al subir al púlpito, Seymour solo decía 2 o 3 palabras, 2 o 3 versículos, y luego andaba por todo el salón retando a la gente y gritando: que se suelten las lenguas, que se suelten las lenguas, el Espíritu está aquí, que se suelten las lenguas. Muy parecido a lo que hacen hoy. No había himnarios, no había liturgia y no había el menor orden. Los hombres saltaban, gritaban, se revolcaban. Eso es lo que pasaba y tristemente sigue pasando. Seymour en aquel entonces pidió consejo a Parham varias veces. Parham, el fundador, visitó la iglesia de Seymour en 1906 y ¿sabes qué pasó? Se escandalizó. El mismo Parham, ¿te das cuenta? Se disgustó. Pero cuando lo expresó a la iglesia, fue corrido, fue desconocido. Parham, de la iglesia que él mismo había fundado. Parham decía que eso que veía en la iglesia de Seymour era del demonio. Pero corrieron al iniciador del pentecostalismo, que no había empezado del todo mal. Y de ahí, ahora de Seymour, avanzó el pentecostalismo de hoy. Pastores de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, venían a observar este disque avivamiento y lo copiaban y lo llevaban a sus países, a sus ciudades. Así empezó a crecer el pentecostalismo que hoy conocemos. Ellos seguían enfocándose en el hablar en lenguas, pero ya no como idiomas. Ya habían dejado esa idea. No son idiomas, sino como balbuceos, repetir sílabas, como hoy sucede. Ellos hablaban, dizque en estas lenguas, sin parar y sin orden. Esa es la base hasta hoy, el fundamento de la iglesia pentecostal. Ellos dicen que aquel día se repite y se repite y se repite prácticamente cada domingo. Ellos dicen que hablan en lenguas, pero que ni a idiomas llegan. Si tú los escuchas, ni a idiomas llegan, puras sílabas, ni siquiera palabras, sílaba tras sílaba, una tras otra. A eso le llaman lenguas. Pero gracias a la ignorancia de las personas, esta denominación ha crecido como ninguna otra. Es la denominación que más ha crecido y sigue creciendo. Y no solo eso, tiene poder que ha influenciado a denominaciones ya establecidas. Ha influenciado a denominaciones mucho más serias como metodistas, hasta los bautistas. Ha hecho incluso que nazcan más denominaciones. Por ejemplo, ha habido bautistas que se enfocan también en el bautismo del Espíritu y se enfocan en el hablar en lenguas. Después son corridos de los bautistas originales, pero como no se quieren unir a los pentecostales, forman iglesias híbridas, iglesias Frankenstein. Hoy existen bautistas pentecostales, metodistas pentecostales, presbiterianos pentecostales. ¿Te das cuenta? Se ha metido, no sé si has escuchado, traen tanta fuerza que se han metido hasta en los católicos. ¿Has escuchado en los católicos ahora que hay una ramita que se llama los carismáticos? Pues es lo que han logrado los pentecostales. Y así han formado más y más denominaciones. En los mismos pentecostales también hay denominaciones, es decir, también hay separaciones. Yo creo que tú has escuchado entre los unicitarios y los trinitarios por el nombre en que deben bautizar. Los trinitarios en el 1914 se unieron y formaron las Asambleas de Dios.
Pero luego en 1916, de las asambleas de Dios, sale otra separación. Otra separación. Que de ahí nace la Iglesia Pentecostal unida. Y así ha habido separación tras separación, denominación tras denominación. Pero eso sí, todo pentecostal, todo pentecostal, sea de la ramita cual sea, tienen el hablar en lenguas como evidencia de recibir el Espíritu. Aunque ya en la práctica, no solo eso, si tú acudes a una iglesia pentecostal o si has acudido a alguna, ellos dicen ya más cosas. Cuando llega el Espíritu, según ellos dicen, algunos hombres o mujeres empiezan a girar la cabeza, girar y girar como abanico. Yo creo que tú los has visto. La pregunta es, ¿eso hace el Espíritu Santo? Cuando llega el Espíritu, según ellos, hay hombres y mujeres que se agarran corriendo por el salón y van y vienen de la puerta al altar. Y si es un salón grande, pues le dan vuelta a todo alrededor. Desde luego gritando o hablando en lenguas o girando la cabeza. Y la pregunta es, ¿eso hace el Espíritu? Otros dicen que cuando cae el Espíritu, ellos caen al suelo y comienzan a tener movimientos involuntarios, como epilepsias. Otros caen al suelo y comienzan a revolcarse por el salón, limpiando el piso. Otra vez la pregunta es, ¿eso hace el Espíritu? ¿Tú qué piensas? Tú que eres pentecostal, ¿en realidad eso hace el Espíritu de Dios? ¿Tiene algún sustento bíblico? Cuando hablamos del Espíritu, no debemos olvidar quién es. El Espíritu es Dios mismo. El Espíritu es Jesucristo. No es alguien ajeno a Dios, no es alguien ajeno a Jesús, es Él mismo. Es Él mismo. Cuando dicen cayó el Espíritu, estamos diciendo llegó Jesús. Pablo dijo, Cristo vive en mí. Entonces la pregunta es, lo que estamos diciendo, ¿eso hace Jesús? En la iglesia pentecostal ha habido por lo que ellos llaman la risa santa. Ellos dicen, cuando llega el Espíritu, de pronto les comienza a ganar la risa al pastor y a los demás y comienzan a reír a carcajadas. Algunos caen al piso de la pura risa. La pregunta es, ¿eso haría Jesús? ¿Eso hacía Jesús? ¿Tuve soporte bíblico para esto? Otras veces dicen, cuando llega el Espíritu, comienzan a aullar como lobos, a ladrar como perros, a hacer ruidos como animales. Otra vez la pregunta, ¿eso haría Jesús? ¿Eso haría el Espíritu? Bueno, eso es la iglesia pentecostal, una iglesia llena de este tipo de manifestaciones. Algunos pentecostales, pastores, se atreven a decir, ¿de qué sirve la Biblia? Nosotros tenemos al Dios vivo, lo cual no sería nada malo. Pero déjame decirte, sin escritura jamás habrá manifestación del Espíritu de Dios verdadero. No puede haber. El Espíritu nunca actúa separado de su palabra. Dice allá en Efesios 6 cuando habla de la armadura. Dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu nunca actúa apartado de la palabra de Dios. ¿Cómo saber que todas esas manifestaciones vienen del Espíritu Santo? No es cosa menor. La Biblia nos manda, y aquí comienzo a mencionarte más versículos que debes tomar en cuenta, mi hermano pentecostal. Por ejemplo, Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus, a ver si son de Dios. Probar los espíritus. Primera de Juan 4:1, por el amor de Dios, léelo en tu Biblia. No creas a todo espíritu. Tienes que ponerlos a prueba para ver si vienen de Dios. Porque mira lo que dice ahí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Casualmente, bueno, no casualmente, es esta iglesia pentecostal la que ha resucitado
a los apóstoles. Ahora ellos se han llenado de apóstoles y dicen que todavía hay apóstoles y son apóstoles. Y ahí anda el apóstol Maldonado, el apóstol Ferrara, todos son apóstoles. Es esta iglesia la que ha resucitado a los profetas y están llenos de profetas y profetizas. Y no casualmente, es esta misma iglesia pentecostal la que se ha llenado de pastoras, cuando la Biblia prohíbe expresamente este ministerio. No existe tal título, no existe tal ministerio. Pastoras no tienen permiso de enseñar. ¿Te das cuenta? Hace poco estudiamos algunas doctrinas católicas y yo te decía, a mí me sorprende en realidad que absolutamente todas las doctrinas católicas no tienen fundamento bíblico. Todas, al contrario, las doctrinas de ellos son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Pero cuando parecía que había visto todo, basta echarle un vistazo a la iglesia pentecostal. Igual, todas sus doctrinas contrarias a la palabra de Dios, pero, hay un pero, con prácticas más aberrantes. Y lo vamos a ver con la escritura. Pero son prácticas aberrantes, es la palabra. Dicho sea de paso, este programa de hoy y los que dediquemos a la iglesia pentecostal son para nuestros hermanos pentecostales. No importa si uno o la mayoría se molesta. No importa si los pastores se molestan. Dios sabe, escúchalo bien, que anda por ahí uno o una que el Espíritu le ha estado diciendo, pero el Espíritu verdadero le ha estado diciendo que lo que hacen ahí no es correcto. Dios me manda a hablarle a ese o esa hermana, nada más. Ojalá y tú seas al que Dios quiere que escuche. ¿Por qué digo que es más aberrante? Porque en la iglesia pentecostal se manosea el Espíritu Santo. Todas las manifestaciones que hacen o inventan se las achacan al Espíritu Santo sin ninguna base bíblica. Y eso es lo peor que puede suceder. Tú como pentecostal deberías de tener cuidado porque tu vida eterna está en juego. Tienes que probar los espíritus. Es un mandamiento. Vuelve a leer 1 de Juan 4:1. Tienes que probar los espíritus. No es cosa menor. ¿Sabías que la palabra de Dios habla de un pecado imperdonable? Mateo 12:31 dice: todo pecado y blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:28 lo repite. Pero Marcos 3:28 y 29 menciona otra palabra. Dice en el 3:29: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Blasfemar contra el Espíritu. ¿Qué es blasfemar? Se oye duro, pero si tú vas al diccionario, no es otra cosa que difamar, calumniar. Y estamos hablando de difamar a Dios, de calumniar a Dios. Pero si con el diccionario no te queda claro, estos pasajes lo explican claramente. Acuérdate siempre, la Biblia se interpreta a sí misma. Si leemos Mateo 12, pero desde antes, en el 12:22, mira lo que dice ahí. Dice que fue traído a Jesús un endemoniado y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice en el 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido es asolado, toda ciudad o casa dividida no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos?
dice en el 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? 12:30, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Y después en ese contexto viene el 12:31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿En qué consistía? Jesús echó demonios por el Espíritu de Dios, pero los fariseos decían que era por el espíritu del diablo. Ese es el pecado imperdonable. A lo que hace el Espíritu de Dios, decir que es el espíritu del diablo y viceversa. Decir que es el Espíritu de Dios algo que está haciendo el diablo. No sé si te das cuenta que puedes estarlo cometiendo. No se te olvide que hay dos espíritus. Por eso primera de Juan 4 nos dice, prueba los espíritus a ver si son de Dios. Antes de seguir te voy a dar los números en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi número de celular es el 818-252-8607. Entonces, ese es el pecado imperdonable. Cuando algo está haciendo Dios, decir que es el diablo, y cuando algo está haciendo el diablo, decir que es de Dios. Lo que tenemos que aprender, pentecostales y todos, es que hay dos espíritus. Por eso primera de Juan nos dice que los probemos a ver si son de Dios. Y si no son de Dios, pues son del diablo. Allá en Apocalipsis a una iglesia le dice el Señor, tú has probado a los falsos apóstoles, los hallaste mentirosos, porque hay dos espíritus. Y en primera de Corintios 11, en el 11:4 lo dice muy claro. Si viene alguno predicando otro Jesús, o si, mira lo que dice ahí, recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Es decir, hay otro espíritu que también puede recibirse. Y dice ahí, y todo lo toleras. Muchos pentecostales con los que he hablado, su confianza es que dicen, es que yo sentí. Es que cuando estaba ahí, sí sentí. Es que yo sentí que me entró algo. Otros cuando se caen al piso dicen, es que sentí. Es que algo me privó. Es que algo me durmió, es que algo me tumbó, es que algo me desmayó. De hecho, yo no creo que sean engaños de personas. Es decir, yo no creo ni estoy predicando que la iglesia pentecostal son personas que dijeron, vamos a inventar esto. No. Yo creo claramente, por lo que dice la Biblia, que en la iglesia pentecostal se mueve un espíritu, un gran espíritu. Nada más que no es el Espíritu de Dios. Y eso nos lo va a decir la Escritura con toda claridad. Pero tienes que tener cuidado, porque hay un pecado imperdonable. Y ese es, grábalo. Vuelve a leer Mateo 12. El pecado imperdonable es decir que algo está haciendo el espíritu del diablo cuando lo está haciendo el Espíritu de Dios, y viceversa. Decir que algo lo está haciendo el Espíritu Santo cuando el que lo está haciendo es el espíritu del diablo. Yo no sé si hasta aquí tengas alguna duda, márcanos, te repito, es el 8375-5051 y terminación 55, y el celular es el 818-252-8607. Vamos a hablar de la primera manifestación, de la manifestación en la que se enfoca la iglesia pentecostal. Vamos a tratar de analizar todas las manifestaciones que ellos dicen que son del Espíritu de Dios, y vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a eso, ¿no? Pero el primero es el hablar en lenguas. La iglesia pentecostal sostiene incluso que si no has hablado en lenguas, todo aquel que no ha hablado en lenguas es porque no tiene el Espíritu. Sabes, mi hermano pentecostal, esto está muy facilito, muy sencillo en la Biblia.
Si tú leyeras todo Primera de Corintios 12, todo Primera de Corintios 12 y 14 hablan de este tema. Ojalá y lo leyeras ahí en tu casa. Pero mira, por ejemplo, Primera de Corintios 12:4. 12:4 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Del 12:7 al 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas, a otro interpretación de lenguas. Dice en el 12:11, todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere. No sé si veas todo lo que puede hacer el Espíritu, todos los dones, todas las manifestaciones. En el 12:28 sigue diciendo esto, dice, a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros los que hacen milagros, a otros los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y mira cómo termina preguntando el 12:29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hacen todos sanidades? Y luego mira, dice, ¿hablan todos lenguas? No, Pablo no está diciendo que no hay don de lenguas. Pablo lo que dice no es señal exclusiva. Algunos van a hablar lenguas, otros las van a interpretar, otros van a predicar, otros van a sanar. Eso es lo que dice la Biblia. No es la señal exclusiva el hablar en lenguas. Aunque la iglesia pentecostal dice que sí. ¿Quién estará diciendo la verdad? Yo te repito, esta prédica es para los hermanos que andan por ahí perdidos en una iglesia pentecostal. Esta prédica es para esos que van a la iglesia pentecostal. Para ti, mi hermano, que cuando todos comienzan a gritar, a danzar, según ellos en el espíritu, a hablar en lenguas, a hacer como animalitos. Yo he visto personas que se quedan viendo asustados, pero como nunca han ido a una iglesia cristiana, dicen, pues esto ha de ser el cristianismo. No es así. Eso no es el cristianismo. Yo conozco personas que hasta dicen, hasta se sienten mal, porque dicen, ¿y por qué a mí no me toca el espíritu como a ellos? Da gracias a Dios que no te ha tocado ese espíritu que hay ahí. Hay personas que se sienten mal porque no han hablado en lenguas. A ti te digo, así no es la iglesia de Cristo. Eso no hace Cristo. Jesús no dio su vida en la cruz para que nosotros hagamos eso y más. La unción de la vomitada, chicles ungidos, sacos ungidos, gritos, muchos gritos, el echar demonios cada semana a la misma hermanita. ¿No la has visto tú en tu iglesia? El atar demonios, el sanar a la misma hermana siempre. El gritar y gritar, pisoteando el nombre de Jesús, pero gritando para pantallar. Tú vas a escuchar aquí mañana gritoncitas de esas. Como que si el diablo se asusta con los gritos. Vea la palabra. Vea la palabra. Mi hermano pentecostal, vea la palabra. No desprecies la palabra. Pero tú principalmente, que tienes poco y que te estás preguntando, ¿esto ha de ser la iglesia de Cristo? Yo te digo no. Vea la palabra de Dios y busca la iglesia de Cristo conforme a su palabra. Primera de Corintios 14. Lee todo Primera de Corintios 14 ahí en tu casa, con calma. Yo te voy a leer algunas partes. Dice Primera de Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿qué aprovecha? Las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá
lo que se toca con la flauta o con la cítara. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no das palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idioma hay en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. ¿Te das cuenta lo que dice 1 Corintios 14? Ellos ya estaban hablando lenguas, pero así como las hablan hoy, nadie les entendía. Y dice, ¿de qué aprovecha? 14:15. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Y esto es lo que abunda hoy. Está el pastor, hable y hable en lenguas. Ni sabes lo que está diciendo. Nadie sabe lo que está diciendo. Y todos dicen amén, amén y amén. ¿Y qué tal si está adorando al diablo? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Qué tal si está diciendo arrarraca y rica la barba? Y quiere decir viva Satanás y tú dices amén. ¿Cómo dices amén si no sabes lo que significa? Dice en el 14:18, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Pero en la iglesia, escucha bien lo que dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. 14:23, mira lo que dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero al contrario, si todos profetizan, que profetizar lo veremos también, que es predicar, y entra algún incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira lo que dijo, Dios está entre vosotros. Si todos predican, Él dirá eso. No si todos están hablando en lenguas, haciendo ruidos, ladrando, aullando. 14:26, 1 Corintios. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno, mira, Pablo no está diciendo que no hablen. Dice, pero si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, que sea por turno. Y mira lo que dice ahí, y que uno interprete. Que haya un intérprete. Dice en el 14:28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Calle en la iglesia. Calle en la iglesia. Márcalo ahí con rojo, con amarillo. Calle en la iglesia. Termina en el 14:33 diciendo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bueno, esto en las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor, mandamiento de Dios, que calle en la iglesia si no hay intérprete. Y después dice, pero el que ignora, ignore. Hermanos, procuren profetizar, no impidan las lenguas, pero que se haga todo decentemente y con orden. Con orden. No sé si entiendes lo que está diciendo Pablo de parte de Dios en 1 Corintios 14. No es palabra mía, solo te estoy leyendo 1 Corintios 14. Lo que está diciendo que es pecado
En Primera de Juan dice que pecado es violar un mandamiento de Dios. Y esto está diciendo Pablo en Primera de Corintios, que hablar en lenguas en la congregación sin haber quien interprete, eso es pecado. Pecado. ¿Te das cuenta? Pecado. Si tu pastor hace esto, está en pecado. Si tú haces lo mismo, estás en pecado. Es pecado hablar en lenguas en una congregación sin haber un intérprete. Bueno, pero ¿qué pasó en Hechos 2? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Mira, leamos un poco de Hechos 2. Dice desde el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas, todavía no está hablando de las habladas, dice lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ves? Según el Espíritu les daba que hablases. ¿Ves? Entonces sí hablaron lenguas. ¿Por qué hablaron lenguas? Míralo del 2:5 en adelante. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Te das cuenta? Estas lenguas está hablando de idiomas. Lengua significa idioma. Dice el 2:7, y estaban atónitos, maravillados. Decían, mira, ¿no son galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua? Es decir, en nuestra idioma. Imagina todos los idiomas que hablaron. Mira, dice en el 2:9 que había partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, de África, romanos, cretenses, árabes, y dice al final del 2:11, cretenses y árabes, y dice todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué hablaron lenguas? Porque había personas de todos lados, de diferentes idiomas, y mira el milagro tan grande. Dios les hizo hablar en el idioma de ellos para que ellos entendieran. ¿Te das cuenta? Imagina a Pedro predicando en su lengua natal. Los extranjeros no le iban a entender. Por eso Dios hizo hablar a Pedro, a Tomás, a todos en los idiomas de los que iban a escuchar. Totalmente contrario a lo que hoy hacen las iglesias. A ellos Dios los hizo hablar en lenguas para que el que escucha pudiera entender. Hoy ellos dicen, Dios nos hace hablar en lenguas, pero en otro idioma, para que no entienda la gente. Tú y yo, escucha bien, tú, mi hermano pentecostal, tú y yo hablamos español, entendemos español. ¿Por qué Dios querría hablarnos en hebreo si es eso lo que hablan? ¿Para que tú y yo no entendamos? ¿Dios no quiere que entendamos lo que está queriendo hablarnos? Ya están como la Iglesia Católica. Cuando daban la misa en latín, nadie entendía ni papa. Nadie entendía ni papa. Eso es lo que pasa hoy en la iglesia pentecostal. Ellos hablan lenguas, nadie les entiende, todos dicen amén y se van a casa sin haber entendido nada. Pero creen que Dios vino porque bailaron, porque danzaron, porque se tiraron al piso, porque aullaron, porque se rieron, porque hablaron en lenguas que nadie entiende. Eso no es de Dios. Lo que pasó en Hechos 2, siempre pongo este ejemplo, es como si hoy hay un mundial de fútbol, que allá era una fiesta religiosa, pero hoy es algo que se le puede parecer, como si hay unos Juegos Olímpicos, no sé, y afuera del estadio, tú sabes, cuando hay ese tipo de eventos, hay gente que viene de Francia, de Inglaterra, hay chinos, hay japoneses, hay africanos, hay de Estados Unidos, hay portugueses, y tú y yo y otros hermanos, sí, pentecostales, vamos allá a predicar sin saber idiomas. Estando afuera del estadio, todos empezamos a hablar en lenguas, es decir, en idiomas que no conocíamos ni conocemos.
Es decir, es como que yo empiezo a hablar francés y empiezo a hablar con gente de Francia. Tú empiezas a hablar japonés, otro empieza a hablar en chino, otro empieza a hablar en portugués, otro empieza a hablar en africano, pero todos estamos hablando lo mismo, las maravillas de Dios, el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que pasó en Hechos 2, no lo que pasa hoy en las iglesias. En las iglesias, dijo Pablo, es preferible hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lenguas. En las iglesias, dijo Pablo, si alguien va a hablar en otra lengua, en otro idioma, tiene que haber un intérprete. Si no, cállese, cállese. No hablen lenguas en el púlpito. Es un mandamiento de Dios. Dice, también vimos que dijo Pablo, porque si están todos hablando en lenguas y entra un inconverso, va a decir que están locos. Y en realidad, eso es lo que parece una reunión pentecostal. Gente gritando, otro allá haciendo ruidos extraños. De pronto acá 2 se cayeron al piso y allá hay 3 hermanitas girando la cabeza. Parece un reguilete. A mí me preocupa que se vayan a desnucar las hermanas. Y luego de pronto otros corriendo por todo el local. Y hay congregaciones de jóvenes donde se suben unos encima de otros y empiezan a correr por todo el local. Y luego de pronto otros se revuelcan en el piso y otros están echando de demonios. Y todo nace desde el púlpito. Un pastor que no predica la palabra de Dios, sino pastores que se dedican a dar de gritos y gritos, o pastoras que son las peores, las que se han metido a esta iglesia. Pastoras gritando y gritando, según ellas, porque tienen el Espíritu. No puedes tener el Espíritu si estás en desobediencia, pastora. Te repito, aquí en la semana tú escuchas pastoras, no sé de dónde salieron, y son las que más gritan y creen que por gritar se tiene el Espíritu. Sí tienes el Espíritu, pero no el de Dios. El de Dios no se le da a alguien que está en desobediencia. Claro que Dios hace maravillas. Mucha gente, cuando hablamos en contra de estas doctrinas pentecostales, dice, ¿usted no cree en las maravillas de Dios? Claro que Dios hace maravillas. Pero qué maravilla es que un pastor esté hablando en sílabas que nadie entiende. Esto yo lo hago aquí, mi hermano. Puedo hablarte media hora. Raca, raca, traca, traca, y rica la barbacoa, y Rambo agarra la bazuca. Y ¿eso en qué te edifica? Maravilla es hacer que una persona hable en un idioma que nunca ha conocido, que lo hable perfectamente, entendiblemente. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Eso es lo que predicaba Parán, el iniciador del pentecostalismo. No la locura que metió Seymour y que es todo lo que hoy hacen los pentecostales. Sin embargo, si tú dices, ese está loco, es lo que mi pastor habla es de Dios. Siempre que hablo de esto, yo te lanzo una propuesta a ti. O si tú eres pastor, o si tú amas a tu pastor y crees eso, a ti que te molesta este tema, tú que en tu iglesia, tu pastor o tu pastora se la pasan hablando en lenguas y tú dices que es el Espíritu de Dios. Yo te digo, ¿no quisiera saber lo que está diciéndote Dios? Yo te propongo esto. Vamos con tu pastor, le decimos que lo vamos a grabar porque queremos saber lo que Dios está hablando. Yo no creo que tenga inconveniente, ¿o sí? Lo grabamos, yo te ayudo, yo te consigo con qué, y luego vamos con alguien que sepa esa lengua, si es que existe, y que nos la traduzca, y vamos a ver lo que el pastor, o más bien el Espíritu, nos está diciendo por medio del pastor. Yo te aseguro desde ahorita, no está diciendo nada. ¿No te das cuenta que están repite y repite las mismas 2 o 3 palabritas que se aprendieron? Lo mismo y lo mismo cada domingo. Pues qué Dios tan pequeño. Un Dios tan pequeño que no habla otro idioma, nomás habla el mismo y las mismas frases. No, mi hermano, eso no es de Dios. Lo que hace el Espíritu, ahorita lo vimos, te hace hablar en el idioma que sea necesario, pero hablas las maravillas de Dios. El Espíritu te hace predicar, el Espíritu te hace caminar en santidad, el Espíritu te da arrepentimiento.
El Espíritu no te hace hacer tonterías ni locuras. Dios está en una congregación no por la música y la danza, sino porque la Biblia está ahí siendo leída, estudiada para poder caminar en santidad. ¿Cómo sabes que se manifiesta el Espíritu? Porque una congregación cae al piso de rodillas, llorando, no ladrando ni aullando. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si mi Dios quiere. El programa ya se acabó, hermano, perdón. En 1 de Corintios, donde habla Pablo acerca de que la mujer no debe predicar. Ahorita se lo pasamos. Ahorita no lo tenemos a mano, pues déjenme. Como ya se nos acabó el tiempo del programa. Sí. No, mire. Mire, de hecho todo el Nuevo Testamento son las reglas, cómo debe vivir el creyente en Cristo. Todo el Nuevo Testamento. Y en cuanto a la oración, pues mire, mi hermana, siempre detrás de una prueba, siempre está la mano del Señor, detrás de esa prueba, queriéndonos quitar algo que a Él no le agrada, ¿sí? Queriéndonos limpiar. Entonces por eso siempre recomendamos que la persona vaya directo con el Padre en oración y le pregunte, Señor, pues qué es lo que no te gusta de mí. Y el Señor pues ya le dirá a usted, mira mi hermana, mi hija, no me gusta esto, quítalo porque me desagrada a mi presencia. Y más que nada eso se trata, mi hermana, todos tenemos entrada directa con el Padre en comunión mediante la oración. Por eso siempre les recomendamos, mi hermana, que ustedes mismos vayan en oración al Señor. La palabra es muy clara, nos dice, en tu cuarto, tu Padre que está en los secretos te recompensará en lo público. Y siempre detrás de la prueba hay una bendición, mi hermana. Lo vemos mucho en el libro de Job. En el de Job lo vemos mucho, como el Señor... Sí. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie.